Mis hermanos, un feliz sábado. Amén, claro que sí. Estoy contento de poder estar una vez más ante el Señor y para llevar la palabra para ustedes también. Pero antes de eso, quiero que volvamos a orar, porque yo creo que hay cosas todavía como anclado en nuestra mente y tenemos que ser libres para poder tomar esa medicina que Dios a veces quiere poner en nuestro corazón, en nuestra mente, y estamos todavía como atados de todos los días de la semana, y a veces cuando llegamos aquí es que todavía estamos anclados en las cosas cotidianas. A veces hay una lucha que queremos soltar la cosa de semana, pero todavía está ahí. Tú quieres que Dios habla contigo, pero todavía hay cosas ahí anclado en nuestro corazón. Oramos, levantamos, y las primeras cosas que vienen a nuestra mente y nuestro corazón: ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué fue lo que yo dejé atrás? ¿Cómo voy a hacerlo? Señor, ayúdame cuando pase el sábado y estamos viendo la hora que el sábado ojalá se puede pasar para que podamos entrar otra vez en nuestra vida cotidiana. Y a la vez pedimos al Señor que nos ayuda en nuestras cosas, en lugar de pedir a Dios, danos entendimiento, sabiduría para estar bien en la vista del Señor. Yo voy a inclinar, o no inclinar mi rostro, voy a arrodillarme, porque yo creo que ante Dios tenemos que arrodillarnos. Es un Dios donde tenemos que referenciar. No es cualquier persona, es Dios. Gracias, hermana. Lo tenemos que hacer en casa también. Cada rato, hermana, de verdad. A veces hablamos con Dios parado, con platos, con todo en la mano. Hay que referenciar a Dios. Y las que pueden ahora, vamos a arrodillarnos para pedir al Señor esa bendición que solamente Él nos puede otorgar y impartir en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana, una vez más, estamos delante de ti. Y todo el universo nos está viendo. Oh Señor, no permita que las cosas cotidianas, las cosas de todos los días, en este momento, quita nuestra atención para poder alabarte y glorificar tu nombre. Hay dificultades, sí, Señor, tú lo conoces. Hay pruebas, sí, Señor, tú lo sabes. Hay enfermedades, tú lo sabes, Señor. Pero tu palabra nos dice: el que guardare mis mandamientos, el que guardare. Y queremos, mi Señor, en esta mañana, que tus mandamientos cumplan en nuestro corazón, no por nuestra fuerza, pero por medio de tu Espíritu Santo, que nos da el poder que puede regir en toda nuestra vida
en nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Hay personas que todavía, mi Señor, están luchando. Quieren hacer el bien, pero salen haciendo el mal. Quieren pensar el bien, pero piensan el mal. Oh Dios, en esta mañana, ayuda a cada uno de nosotros, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros vecinos, y ayuda a nosotros mismos, mi Señor, que tenemos la luz y a veces es duro para creer que tú puedes solucionar las cosas. Perdónanos, Señor, en esta mañana y levántanos con el corazón agradecido, porque tú eres Dios que tiene control de todo. Gracias, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, a veces, aunque las cosas suenan duro, es bueno tener esa sonrisa en nuestra cara, porque Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe cómo tener control sobre todo y sobre todo nosotros. En esta mañana vamos a hablar un ratito y vamos a hablar del sábado. Sabemos, mis hermanos, que el sábado es un día que a veces menos hablamos de él. Queremos hablar de todas otras cosas, pero el sábado no lo queremos tocar. No sé cuál es la razón, pero Dios tiene su razón por qué el hombre tiene que saber el sábado. Vamos a entrar en el capítulo de memorizar de esta mañana, que está en Marcos 16. Marcos 16, de 15 y dice: finalmente se apareció, versículo 14, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les dañaría. Sobre los enfermos podrán manos y sanarán.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron a todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmado la palabra con señales que les seguían. Amén. Mis hermanos, en el versículo 17 dice que y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. El hombre tiene miedo de morir. Con el cuerpo, no vas a morir. No le vas a dañar. Pero ahora, cualquier cosa se ponen enfermos. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Dios? ¿Acaso no entendemos lo que Dios nos está dando de conocer? ¿Acaso leemos la palabra de Dios sin poder entender lo que Dios nos quiere decir? A veces luchamos para que las personas se sanen. A veces oramos para que las personas vuelvan a tener su salud. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? Es que Jesús no ha dado poder a los que creen en su nombre para hacer todas estas cosas. Por eso el Señor nos dice que tenemos que tener oraciones fervientes. A veces el pueblo de Dios mismo ora para que no se cumplan las profecías. No todas las profecías o no todas las cosas que vemos que sucedan alrededor del mundo son profecías de Dios.
porque el Señor ha dicho que antes que el Señor viene, vendrá primero la apostasía. Ahora, la apostasía que vendrá viene de afuera adentro o está adentro. Solo es que el que tiene sabiduría, entendimiento, podrá discernir las cosas. A veces salimos a buscar, a conocer, para reconocer el mal y olvidamos de buscar lo que Dios nos da primero para rechazar lo que es malo. Mis hermanos, sabemos que las cosas van a cumplirse, pero no podemos olvidar lo que Dios nos da primero. La puerta de gracia se cierra por nosotros primero. Va a cerrar por nosotros primero y no lo vamos a saber, porque va a cerrar arrepentidamente. Quiero que vayamos a Isaías 58. Vamos a entrar en el libro de Isaías 58. Vamos a coger el versículo 1. Isaías 58, versículo 1. Y dice que clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Aquí el Señor nos está amonestando la rebelión de Israel y el castigo corrector de Dios. Dice que oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Creí hijos y engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se tornaron atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas.
ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra la devorarán extranjeros delante de vosotros, y es asolada como asolamiento de extraños. Mis hermanos, es duro cuando el Señor habla a su pueblo, pero hay una cosa que en cada uno de nosotros tenemos que averiguar por medio de la palabra de Dios cuál es la razón en que Dios habla a ti y a mí así. Debería haber. Ahora, mis hermanos, seguimos en Isaías 58, versículo 13. Dice: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Mis hermanos, ¿por qué el sábado de Dios tiene tanta importancia? Es de tanta importancia para nosotros. ¿Por qué? Tal vez por razones tú estás viniendo todos los sábados y luchas para hacer esa preparación primero que llega el sábado, pero el sábado es solamente un nombre para ti, porque la razón que tú eres adventista del séptimo día, se le toca el apellido sábado. El sábado para el Señor es el sello que pondrá sobre ti. No es por la venida tuya todos los sábados. Es que porque el Señor tiene un sello ahí. Y dice que el sello de Dios, el sello de la ley de Dios, se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene el nombre como el título del legislador. Declara que es el carácter del cielo y de la tierra, y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todas las demás. ¿Sabe? A veces
El Señor nos pregunta, tú me dices que tú me conoces, tú vienes todos los sábados y entre la semana también lees la Biblia, pero yo te voy a hacer una pregunta, como hizo con Jacob, pero a mí me hizo otra pregunta. Tú dices que tú guardas los mandamientos, ahora ¿puedes memorizarme los 10 mandamientos? Quiero escuchar. Dios pregunta si de verdad conocemos los 10 mandamientos. Si lo conocemos, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Mis hermanos, a veces no es de predicar, no es predicar, porque a veces todo el mundo quiere predicar los sábados, todo el mundo quiere predicar cuando hay mucha gente. Dios quiere que tú predicas a ti mismo primero. Si de verdad tú me conoces, si de verdad tú guardas los mandamientos, el hombre siempre tiene palabras para otros, pero para sí mismo deja que las palabras se van. Los discípulos de Jesús, eso se encuentra en capítulo 27 de Conflicto de los Siglos, página 505. Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y signo de su autoridad. Y dice el Señor, y con todo me buscan de día en día y tienen deleite en aprender mis caminos, como si fuera nación que obra justicia y no abandona la ley de su Dios. Isaías 51, 1 y 2. Aquí se nos presenta una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar gran interés en el servicio de Dios, pero la severa y solemne censura de escudriñador de corazones prueba que están pisoteando el Señor nos dice que hay pecados como estos entre nosotros hoy y solo trae el rechazo de Dios sobre su iglesia. Donde se hallen pecados como estos, periodos de ayuno y oración son necesarios, pero deben estar acompañados por un sincero arrepentimiento y una reforma decidida. Sin un alma contrita
esos periodos solo aumentarán el sentimiento de culpabilidad de estos malhechores. El Señor ha especificado qué tipo de ayuno ha escogido y el que Él ha de aceptar. Es el que lleva fruto a su gloria, en arrepentimiento, en devoción y en piedad verdadera. En el ayuno que Dios ha escogido, misericordia, ternura y compasión debe ser ejercitados. La avaricia debe ser removida y se debe arrepentir de toda fraude y opresión. Toda la autoridad e influencia se usará para ayudar al pobre y al oprimido. Ahora, mis hermanos, ¿por qué el Señor nos dice que el cuarto mandamiento es el sello? Porque debemos referenciar al Señor, no como nosotros queremos. Me dolió leer cuando Dios dijo a la hermana White que entre 20, porque el Señor sabe lo que vive entre nosotros. Los mismos que estaban siendo los discípulos cuando estaban con Jesús, eso se encuentra hoy en nuestro corazón también. El Señor ha dicho que podemos sacar demonios. ¿Estamos listos para eso? Los discípulos, cuando vieron el muchacho endemoniado arrojándose, viniéndose, ellos se apartaron, se fueron, corrieron. Pero cuando apareció Jesús, Jesús, ¿qué sucedió? El muchacho preguntó a Jesús: ¿no es su tiempo? ¿No es mi tiempo aún? Mis hermanos, no sé por cuánto tiempo tú has conocido o has leído, cuántos sermones has escuchado, cuántas palabras tú llevaste a personas. ¿Qué quieres tú aprender ahora de la Biblia? Si de verdad tú crees en el Señor, y cómo tú crees en el Señor. Los fariseos eran maestros de la ley, eran maestros, pero olvidaron una cosa: olvidaron de Jesús. Y hoy nosotros también olvidamos de Jesús. El Señor ha dicho en su palabra: yo soy la resurrección
Yo soy el camino, yo soy la vida. Yo soy la luz. A veces no entendemos por qué el Señor es vida. El Señor desea que cada uno de nosotros podemos recibir esa vida que Dios solamente puede impartir en nosotros. A veces luchamos y luchamos en un sábado, y ese sábado va a ser la piedra que va a distinguir quién está al lado del Señor, no por nombre, por guardar sus mandamientos y la fe en Jesús. Porque te van a llevar, van a quitar tus hijos. ¿Estarás dispuesta? ¿Estarás dispuesta para dejar a tu hija ir? Como Dios hizo que Jesús dejara su trono para venir, para morir para una tierra así de pequeño comparado con todo lo que hay en el universo. A veces olvidamos que no solamente los ángeles están viendo a nosotros, hay otros pueblos, otros planetas que no cayeron y nos está observando qué actitud vamos a tener, qué decisiones vamos a tener. Mis hermanos, muchos de nosotros llevamos la Biblia, pero olvidamos de Jesús otra vez. El Señor quiere una reforma entre nosotros. Hay muchas cosas que el pueblo tiene que dejar. Si el sábado es el sello, el Señor quiere que dejemos las cosas. No es la comida, no es el vestido, no es cuánto tú lees, no es cuánto tú repartes, no es las cosas que tú haces, porque una obra sin fe no es nada. Recuerda en 1 de Corintios 10, el Señor nos dice en el versículo 31, todo lo que hagáis, hazlo para glorificar al nombre de Dios. Si tú vistes, comes lo que tú haces. Pero hay otro, capítulo 13. Vamos a leer el capítulo 13, 1 de Corintios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser metal que resuena o símbolo que define. Gracias. Y si tuviese el don de profecía
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se sienta irritada, no piensa en mal, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanece la fe, permanecen sí la fe, la esperanza y la caridad. Esas tres, pero la mayor de ellas es el amor. Mis hermanos, es que Dios tiene tantas cosas para decir el hombre. En una sola palabra, Dios puede hacer todo en uno, que es amor. Si dejamos de amar al Señor, no podemos amar a nadie. El Señor espera a cada uno de nosotros en esta mañana para rebautizar en su palabra, para que podamos decir: Señor, quiero ser rebautizado en tu palabra, porque hay cosas que de verdad por años yo no entendí, pero permita ahora que tu Espíritu me da esa convicción de poder entender. Que el Señor nos ayude, Señor. Que el Señor nos da otra oportunidad en esta mañana, que de verdad
podemos confesar nuestros pecados ante Él. Y yo estoy seguro que la palabra de Dios es verdad. El Señor te va a perdonar, porque dice: todo pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado. El único pecado que no será perdonado es que tú escuchas la palabra de Dios, tú vas a escudriñar la palabra de Dios, y en tu vida tú no practicas o deja que Dios haga lo que tú debes ser delante de Él. Mis hermanos, no permite que llegamos a ese extremo. No permita eso. Hay personas que tienen miedo, pero no es un solo día que tú rechazas el Espíritu Santo de Dios. Es cuando Dios te está llamando a repetir a veces. Cuando tú endurezcas tu corazón por la verdad, ya Dios no puede abrir otro camino para ti. Pero estamos contentos en esta mañana, sí, porque solamente puedes conseguir la verdad por medio de Dios mismo. Mis hermanos, vamos a colocarnos de pie. Vamos a cantar el himno 411.